ahí está grabando, ya. Y lo importante es que empezamos a grabar justamente en este cuadrito que me parece interesante. Yo los quiero estimular a ustedes a que sus artículos también los puedan resumir visualmente, porque en este curso tenemos que ir a alguna parte de diseño de pensamiento, de metodologías participativas, y una de ellas es poder organizar visualmente las ideas y los conceptos que nosotros vamos plasmando en nuestros textos. Entonces está este eje de la colaboración, competencia y el ethos de la sociedad digital sostenible versus pragmático utilitarista. Y aquí es cuando estamos en un cruce entre sociedad digital basada en la colaboración con ethos sostenible, es donde nos encontramos con el pro común colaborativo global, que lo empuja la sociedad civil, donde cobra mucha fuerza el concepto de ciudadanía versus el de consumidor. Empezar a despojarnos de nuestra identidad de consumidor, empezar a abrazar con mayor fuerza nuestra voz ciudadana, nuestra voz política deliberativa, en un proceso de coordinación civilizatoria donde no solamente estamos hablando de instituciones que empiezan a mejorar sus protocolos, sino que también de una sociedad civil empoderada, donde comenzamos a hablar de innovación social y de una conciencia biosférica. Hay muchos otros conceptos y la capilaridad que uno puede involucrar, digamos, en estos cuadrantes es mucho mayor. Yo los invito a ustedes a rellenar, digamos, estos cuadrantes de a poco, porque no es la última, requiere iteraciones este modelo. Después, si seguimos, digamos, un esquema colaborativo, pragmático, utilitarista, aquí es donde estaría el tecnoliberalismo de Silicon Valley. Aquí estaría, digamos, el pulso de lo que conocemos hasta ahora como capitalismo global. Es una colaboración, pero es una hiperglobalización pragmático-utilitarista, que en definitiva tiene, digamos, como principal impulso la generación de ganancias, un enfoque pragmático utilitarista de mercado. Yo incluso parte de la cultura millennial, porque hay una otra cultura millennial, se habla de la cultura millennial como una generación, digamos, actualmente consignada entre los 20 y los 35 años aproximadamente. Esto de las generaciones, generación X, generación Y, la generación post-millennial, son categorías que usan, digamos, algunos think tanks y centros de investigación y de estudios de mercado también. Yo creo que ustedes han oído hablar de esto de los millennials. Eh, Dentro de la cultura millennial hay un impulso empático importante, pero también hay mucho de narcisismo e individualismo. Parte de ese individualismo estaría en este esquema colaborativo, pragmático, utilitarista. Y aquí me atreví, digamos, a poner el modelo chino, porque el modelo chino requiere de una gran colaboración entre los propios chinos, bajo un esquema vertical totalitario, con un sello pragmático utilitarista muy fuerte. Entonces, el peor escenario que se empieza a configurar, digamos, sería un escenario competitivo, pragmático, utilitarista, donde se daría, digamos, espacio para una desglobalización, que es el concepto que instala John Gray en ese artículo del País, un neoliberalismo 2.0, con cero capacidad de abandonar los combustibles fósiles. Eh, en ese sentido, yo les recomiendo empezar a mirar los artículos del Foro Económico Mundial, donde esta mirada multi-stakeholder está muy bien desarrollada. Se está cruzando permanentemente las tendencias sociales, económicas, culturales, con las tecnológicas y medioambientales. Toda la mirada de Trump, del Brexit, de los populistas de Europa, de Latinoamérica, Bolsonaro, que incluso desconfían de los científicos. O sea, Trump ha llegado incluso a negar la verdad de la ciencia, lo que es muy serio, ¿cierto? Aquí podríamos también pensar en una nueva guerra fría, es decir, una competencia no cooperativa basada en la desconfianza. Un híbrido sería este eje sostenible competitivo, que es lo que hasta ahora, digamos, ha predominado en el progresismo europeo. En Estados Unidos hay un movimiento muy fuerte que es el capitalismo natural, el capitalismo verde, que es, digamos, defender el ethos libertario del capitalismo, pero con un foco en los negocios, en las oportunidades de negocios que generan las tecnologías verdes
el capitalismo verde como un paradigma avanzado del capitalismo, para no hacer daño al medio ambiente, pero sin desprenderse del foco en los negocios y en la generación de valor, y en, digamos, el ethos de la recompensa financiera en el presente y en la vida, digamos, que es un poco lo que estudiaba Weber en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, el no renunciar, digamos, a la riqueza en el presente. Mirando también el blog, yo quería aclararle que la cuarta y la tercera revolución industrial en este momento están muy revueltas, están en una intersección, en un punto, digamos, de encuentro, y la superposición de oleadas de innovación de la tercera revolución industrial, que es la revolución de las comunicaciones, eh, se encuentra, digamos, con la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con el Internet de las cosas, el Internet de la energía y el Internet de la logística. Esto es Rifkin, ¿no? Entonces, en este cuadro lo que estamos haciendo es mezclar a Schwab con Rifkin. La cuarta revolución industrial eh, se encuentra también con esta base de cambio económico-cultural, donde en el centro tenemos el procomún colaborativo, eh, en una tendencia, en un fenómeno que se denomina el costo marginal casi cero, que es que la energía, las cosas, la información y muchos otros recursos que requiere la sociedad para funcionar empiezan a ser cada vez más baratas, y desbaratando, digamos, el principio de la escasez en la economía tradicional capitalista. Por eso que Rifkin empieza a hablar de la economía de la abundancia, porque cuando estamos demasiado interrelacionados a nivel global, como ciudadanos globales, comenzamos a compartirlo todo, y al compartir todo, se empiezan a erosionar las bases del capitalismo. Entonces, el capitalismo empieza, digamos, a contradecirse a sí mismo, generando, digamos, posibilidad para que surja este paradigma del procomún colaborativo. Bien, ¿algún comentario hasta ahora? Me gustaría escuchar si alguien tiene algún comentario. ¿Qué hora es? ¿Alguien me puede decir la hora? Que no tengo... Ah, aquí está. Son las 10:39. ¿Están ahí, cierto? ¿Están ahí o no? Ya. Ok, entonces, en contraste con estas ideas de Rifkin, empiezan a aparecer, obviamente, en los tiempos de cambio aparecen las visiones apocalípticas, las optimistas y las más objetivas, y este artículo de John Gray, Adiós globalización, empieza un mundo nuevo, o por qué esta crisis es un punto de inflexión en la historia, todos estamos de acuerdo en que la pandemia es un punto de inflexión. Lo que se debate, y en lo que tenemos que tener opinión pública ahora, es hacia dónde queremos llevar la sociedad global o la sociedad digital, citando los términos de este curso, hacia dónde queremos llevar el futuro, qué pronósticos queremos empujar, porque empiezan a aparecer, por ejemplo, estas miradas más frías, en las que nos dicen, por ejemplo, eh, creer que la crisis se puede resolver con un estallido de cooperación internacional es pensamiento mágico. Es decir, para John Gray, esta perspectiva de Rifkin sería como un pensamiento mágico, ¿cierto? Demasiado iluso, una especie de ingenuidad frente al lado más egoísta del ser humano. ¿Qué es lo que va a prevalecer ahora? ¿Va a prevalecer el impulso empático o el neocórtex competitivo? Esa para mí es una pregunta esencial, y que en el contexto de una sociedad digital configura tecnología, configura aplicaciones, configura las interrelaciones digitales que estamos llevando. ¿Ok? Nos dice, por ejemplo, qué parte de su libertad querrá la gente que se devuelva pasado el pic de la pandemia. Si la Unión Europea sobrevive, puede que se parezca al Sacro Imperio Romano en sus años finales. Eh, la textura de la vida cotidiana ya ha cambiado. En todas partes existe un sentimiento de fragilidad. Que un país elimine la agricultura y dependa de otros se desechará como el disparate que siempre fue. Y esto se empieza a discutir. O sea, ¿por qué tenemos que estar esperando que lleguen los aviones de China? ¿Por qué el mundo llegó en un momento en el que todo se fabrica en China? ¿Qué pasó?
¿qué pasó? O sea, ¿por qué nos desindustrializamos y dejamos de producir nuestras propias cosas? Con toda la huella, ¿qué significa eso? Los buques llenando el océano de grandes viajes con una trazabilidad del alimento increíble. Ustedes saben, por ejemplo, que muchos de los ajos que compramos en los supermercados vienen de China. Entonces empieza a aparecer, digamos, un campo de innovación social y de innovación medioambiental que se hace parte de esta cuarta revolución industrial. Entonces, por eso que yo les había mostrado en la clase pasada la importancia de empezar a pensar empezar a pensar open, empezar a pensar crowd, empezar a pensar abierto, empezar a pensar multitud. No voy a repetir lo que hablamos en la clase anterior. Lo que sí vimos, por ejemplo, era este tema de eh, cómo las nuevas generaciones comienzan a valorar más tener acceso a las redes que tener cosas, que tener auto. Aquí hay algunos ejemplos. Tomando el insight de los millennials, acceso versus propiedad, surge el modelo privado de los autos compartidos. ¿Ya? ¿Será, digamos, esta crisis actual un impulso para el procomún colaborativo, para compartir los autos? Aquí hay un ejemplo, Zipcar, que tiene que ver con la economía del compartir, un modelo de negocio similar al de auto en Chile, pero más social. Está, digamos, este otro modelo, Our Car, que ustedes ven en el logo, por ejemplo, que es auto por hora, y en el centro este término del nosotros. ¿Para qué tener autos si los podemos compartir? ¿Para qué tener bicicletas propias si las podemos compartir? Que no es lo mismo que el modelo de Mobike o el modelo de estas de bicicletas Uber, sino que ¿por qué no generar aplicaciones donde la misma gente comparta las bicicletas de un edificio, de un condominio? Yo, por ejemplo, en este mismo momento tengo una bicicleta amarrada a un candado abajo, que perfectamente podrían estar ocupándolo a los vecinos, y en ese sentido las tecnologías nos podrían ayudar a coordinar esto. Si bien la comunicación cara a cara es la fundamental, ahora con la pandemia, digamos que tenemos este punto en contra de la copresencialidad. Entonces, podríamos efectivamente utilizar estas tecnologías y aplicaciones para eso. Existen entonces empresas sin ánimo de lucro que ofrecen el mismo servicio. El modelo apunta también a mejorar indicadores ecológicos y bajar las emisiones de carbono. Es bien interesante cómo esta crisis ha descontaminado a las principales ciudades del mundo. Empiezan a aparecer animales en las ciudades, hay menos dióxido de carbono en la atmósfera, producto del estancamiento de la economía a nivel mundial. Se viene una tremenda crisis económica, nos hablan los economistas tradicionales de la tremenda crisis económica que se viene. Bueno, se viene una crisis económica en los términos que hemos entendido el mundo hasta ahora, ¿o no? Los autos eléctricos tienen de primo hermano a los sistemas de bicicletas compartidas. Este es el sistema Autolib. La idea es tener un sistema urbano e interurbano completo compartido. Lo que a mí me genera mucho ruido, por ejemplo, es cómo, producto de la pandemia, lo que emergió son la cantidad de motos de las aplicaciones de delivery, esas motitos pequeñitas que meten mucho ruido, estas motos gigantescas, ¿cierto?, del pedidos ya, del Rappi. Yo me pregunto, ¿dónde están los contenedores de reciclaje de Rappi? Rappi hace rato que debería tener contenedores para todo el plástico que generan una cantidad de plástico enorme en todas las entregas de delivery. En lo personal no tengo y no uso aplicaciones de delivery porque me parece antiético con la biosfera. Me parece que es seguir, digamos, con las reglas de un capitalismo desenfrenado, habituación hedonista, individualista, consumista, en tiempos de pandemia. Los Midfart, no les voy a leer todas las diapositivas porque esto se los voy a enviar para que vean los distintos casos, pero los Midfart en Alemania son procomún colaborativo, donde la propia gente dispone de sus propios automóviles. Quizás cuánto tiempo vamos a tener que esperar para que estas cosas se hagan realidad, pero con mascarillas y con toda la copresencia hiperhigiénica y antiséptica que se viene ahora, pienso que no sería tan descabellado que tú te puedas coordinar con un vecino para poder
disminuir la huella de carbono y compartir los autos. Eliminar, digamos, ese mito de que yo tengo que ir solo en mi auto. Que voy solo en mi automotora, en mi automotor, en mi movilización propia. El couchsurfing es bien interesante porque couchsurfing, no sé si conocen este sitio, esta app, esta comunidad de viaje, donde básicamente tú dispones un espacio en tu casa para recibir a un extranjero y a través de reputación y puntuación tú vas calificando, digamos, cómo ha sido la experiencia de recibir gente y así como tú vas recibiendo gente en tu casa, después te va a recibir otra gente en otra parte del mundo. Es la opción comunitaria y con modelo de negocio social, que es una competencia indirecta del Airbnb. Esto está basado en la confianza y la reputación. Es un ícono de la cultura millennial global. Otro ejemplo de aplicación que está en veremos y en pausa producto de la pandemia, pero una vez que se supere, digamos, esta crisis, este modelo es bien interesante y tiene perspectivas de crecimiento. También, y esto lo menciona Rifkin en su modelo, las comunidades de salud. Uno de los mayores impulsos para el Procomún Mundial que integra Big Data e inteligencia colectiva, Patients Like Me, básicamente lo que es comunidades de salud para enfermedades raras, para enfermedades de diagnóstico complejo, fatiga crónica, algunas enfermedades que son cruzadas, híbridas. La relación médico-paciente también deberá ir cambiando en la medida que ambos se beneficien del conocimiento en enjambre. También hablábamos en este curso de las implicancias de una app para coronavirus. Hay apps de coronavirus que podrían tener un sentido más comunitario, pero otras que tienen un esquema más vertical de control estatal y utilitarista pragmático. La Corona App que va a sacar el gobierno ha sido muy criticada por la Fundación Datos Protegidos, porque te pide no solamente tus datos personales, sino que también los datos de tus familiares, amigos, y empieza, digamos, a ampliar la red de contactos que empiezan a controlar. Entonces ahí hay una tensión en relación a la privacidad de los datos. Yo creo que los sociólogos, las sociólogas, los periodistas, los cientistas sociales, en general, tienen que tomar parte en el análisis de aplicaciones y ver dónde están los cuellos de botella y en qué parte del viaje que hacemos cuando consumimos aplicaciones hay un punto de interacción que es crítico y que es cuestionable y que es fiscalizable y demandable en términos de accountability. Estamos acostumbrados a consumir aplicaciones, a consumir informática, pero con un espíritu acrítico. Es decir, nunca reparamos en ese momento en el que tenemos que deliberar y exigir mayores garantías para las personas y un crecimiento sostenible de las tecnologías. Este proyecto es muy bonito, Shared Earth, y ya hay algunas aplicaciones chilenas que lo que hacen es fomentar la jardinería comunitaria. Basada en el Procomún de Internet, conecta a dueños de tierras con personas que aman la naturaleza y que quieren trabajar estas tierras. ¿Ya? Por ejemplo, si hay una persona, una pareja de abuelitos, por ejemplo, que tienen una casa muy grande y que tienen 200 o 300 metros cuadrados abandonados, podrían llegar a algún acuerdo con estudiantes de agronomía para poder cultivar comida en estos 200 metros cuadrados disponibles, basado en la confianza, con protocolos de seguridad y promoviendo el impulso empático y promoviendo la felicidad que te genera la sociabilidad, en términos de Rifkin. ¿Por qué comprar juguetes? ¿Por qué comprar todo para los niños? Mejor compartir. Los padres muchas veces se ven agobiados con la cantidad de plástico que tienen en sus casas. Los juguetes deberían ser producidos una vez y después compartidos 1000 veces. Este es un ejemplo, Baby Place, un respiro para padres que no quieren caer en la ola consumista, pero que sí quieren que sus hijos disfruten de sus juguetes. Esta es otra comunidad de salud, Cure Together, que son agrupaciones que luchan por sacar de las sombras a enfermedades raras, exigiendo a los gobiernos y universidades que se investigue más sobre ciertas patologías.
otro sitio que arrienda juguete. También todo lo que tiene que ver con no comprar ropa, sino que reciclarla. La medicina participativa se le llama también a este tipo de comunidades, que no amenazan el trabajo de los médicos, sino que los potencian, y es mejor que el terrorífico googleo de las enfermedades, es más serio, y tampoco cae en la relación mecánica de la consulta que trata enfermedades con poca información. Y aquí ya poniéndonos un poco más science fiction, todo lo que tiene que ver con impresión de tejidos, y esto ya empieza a ser, digamos, parte de la cuarta revolución industrial, que es la impresión del orgánico. Organovo genera, digamos, este tipo de diseños y funcionalidades para apoyar la medicina. Se mejorará la predicción de patrones genéticos para los trasplantes u otras soluciones para órganos dañados. La bioimpresión se llama. Bioimpresión de órganos se calcula como factible para 10 años más. Bien, ahí tenemos más ejemplos. Y eso sería mi exposición. Me gustaría escuchar alguna pregunta antes de ir al recreo a las 11. Les doy la palabra a ustedes. Vamos. Alguien que comente, digamos, la lectura, porque estuvimos en la lectura, ¿cierto?, del capítulo de la cornucopia sostenible. La cornucopia sostenible de Rifkin. Profe, hola. Sí, hola, hola, Sofía. O sea, el único comentario que me surgía como mientras lo leía y todo eso, o sea, el gran comentario era la idea de crear cualquier tipo de principio, fin último a nivel global, podría causar como una imposición por sobre comunidades más chicas, que es lo que vemos hoy en día, como que está afán de crear un ideal común, siempre, nunca es multicultural y siempre en general está impuesto por sociedades más desarrolladas, entre comillas. Así que, Ya. o sea, a pesar de que está dirigido, es como bonito el ideal, igual de cierta Sí, manera va a terminar imponiéndose sobre otros. ya. Tendría Perfecto, sí. cuidado con eso. Claro, o sea, en el fondo, siempre no perder de vista lo local, ¿cierto? La cultura local, digamos, no perder de vista eh, las localidades, las comunidades territoriales, de los Sí. territorios reales, y no solamente estas ideologías desterritorializadas, ¿no? Ya, a Claro. ver, Jaxic, ¿podrá ser que en estas nuevas tecnologías se masifiquen, que las personas comiencen a optar por estas en vez de elegir la alternativa menos sostenible? Pienso mucho en el concepto de globalización. Claro, claro, mira, la verdad es que en todos estos ejemplos de procomún colaborativo se habla mucho, por ejemplo, de la alimentación local, de no consumir más allá de 20 kilómetros a la redonda. Eh, para un mundo sostenible tenemos que empezar a desprendernos de los grandes buques que cruzan el Pacífico y el Atlántico cargados de insumos, siendo que esas cosas se podrían localizadamente producir. Pienso que esta pandemia va a abrir una puerta a una conciencia local de todas maneras. Y local significa un híbrido entre una conciencia global hiperconectada a través de las tecnologías y también una conciencia local que le dé importancia a nuestros vínculos más inmediatos, desde los vecinos de tu edificio, a los del barrio, donde, en el territorio que estás instalado, tu comuna, tu ciudad. Y cuando hablo de tu ciudad, hablo también de ir a Puente Alto, de hacer políticas de tech policy, de políticas públicas tecnológicas en Puente Alto, e ir a hacer trabajo de terreno, estación central, es decir, también potenciar las realidades locales. Las realidades locales. Hay muchas políticas públicas que hacer en la cuarta revolución industrial, y esas políticas públicas no solamente, en esto estoy de acuerdo con Sofía, no solamente tienen que estar con esta mentalidad, digamos, del norte y de los países desarrollados, sino que también con las fábricas sociales y los polígonos específicos que están en nuestros territorios. ¿Qué más? Me dejas pensando, Sofía, en todo caso, me dejas pensando en que estas no sean ideologías
importadas. Yo creo que por ahí va la cosa, Sofía, ¿no? Que no sean importación de ideología y que no sean nuevos mercados. Lo que me preocupa de esto es que el Procomún colaborativo sea un nuevo mercado. Esa sería una nueva, un impulso marxista, por ejemplo. Un impulso marxista sería pensar que el Procomún colaborativo no es más que un nuevo mercado y no es más que una nueva ideología creada por el capitalismo para poder, digamos, rentar sobre el impulso empático, ¿cierto? Eso hay que tenerlo súper presente en la mira. En lo personal creo y tengo la esperanza de que no es así, de que no es así. Yo de verdad creo que el impulso empático se superpone al neocórtex reptilíneo competitivo. Y el impulso empático hay que tejerlo desde la localidad, y en eso estoy súper de acuerdo, Sofía. Claro, que no sea una imposición dentro del mismo marco centro-periferia económico. Totalmente de acuerdo. Pero Gastón Sublet estaría muy de acuerdo con Jeremy Rifkin. Eh, y, y- y también estaría muy de acuerdo, digamos, antropólogos, estudiosos de nuestra cultura original. Eh, Creo que Violeta Parra es una persona que es empática, o sea, el arte, todo lo que nosotros generamos como cultura es impulso empático. Y en ese sentido no hay que olvidar que la cultura contiene mensajes que son imposibles de recrear fuera del territorio, de las localidades. Es lo que se llama toponimia. Toponimia es nombrar las cosas según el territorio que habitamos. La toponimia de los yaganes, por ejemplo, la toponimia de los mapuches, es muy importante tenerla presente para generar, digamos, identidades locales, comunitarias, de tejido social, más capsular, porque nos hacen más felices y nos generan, digamos, un tejido social que compensa, digamos, estas olas globales. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos queda un minuto para el recreo. Un comentario más, porque me interesa también detectar cómo están procesando esto del Procomún colaborativo. ¿Cómo lo procesan? Un comentario. Hola, ¿me escucha? Hola, hola. Sí, Grace, ¿cómo estás? Me quedé pensando en lo que usted dijo y sobre que este procomún colaborativo se convierta como en un nuevo mercado. Sí, Y la verdad es que creo que es muy posible que ya que estamos como en un sistema capitalista, creo que, no sé, quizá mi mirada un poco pesimista en este sí, momento, porque como que no conozco mucho tampoco dale. no tengo demasiada información, pero lo que veo es que no sé, programas como esto del couchsurfing, Sí, Airbnb, todo se ya. está convirtiendo como en un nuevo mercado. Sí, sí. Miren, Entonces, sí, estos ejemplos son como bien taquilla, taquilla pop, ¿cierto? Y la verdad es que, a ver, yo me empecé a interesar mucho en Rifkin porque hace más o menos 5 años que dejé de arrendar oficinas para mi empresa y me fui a un cowork y me fui a un hub de innovación donde conviven los colaborativos pragmáticos con los colaborativos sostenibles. Y la verdad es que están todos metidos en el mismo saco, y en ese sentido yo los invito a que analicen las iniciativas tecnológicas o de emprendimientos analizando el propósito que persiguen. Cuando el propósito es cambiar el mundo y hacernos ricos al mismo tiempo, o sea, eso es lo que intenta el espíritu de Silicon Valley, ¿cierto? Es cambiamos el mundo, hagamos un bien para la humanidad y de paso nos hacemos ricos, ¿ya? Mientras que cuando uno tiene una mirada colaborativa sostenible es mejoremos el mundo, pero ganemos lo suficiente, o sea, no tenemos para qué superar la curva del bienestar económico, ganemos lo que corresponde, porque el beneficio del bien común es mayor que el beneficio individual cuando llega a mí. Eh, y puede que suene muy utópico, pero hay un impulso empático en muchos emprendimientos. Entonces hay que empezar a identificar dónde está el propósito que apunta hacia un impulso empático más original o un impulso empático un poco más utilitarista y más cuestionable. Eh, Todas las tecnologías son analizables desde este prisma más fino. Eso.
Entonces, en definitiva, identificar todo lo que está en el mismo saco ahora, identificar, digamos, y saber diferenciar y poder etiquetar y rotular de manera más precisa. Ya, estamos. Entonces, 11:30, nueva sesión, parte 2 de la clase, y vamos a escuchar a Cerda Rojas Salim, Rodríguez Bustos Rojas y Bustamante Guerrero Zamorano. ¿Les parece? Ya, eso. Hartos ok y sí en el chat. Vamos, listo. Cerramos la clase entonces, y 11:30 seguimos.